cómo el capitán Gonzalo de Sandoval comenzó a pacificar aquella provincia de Naco, y de los grandes reencuentros que con los de aquella provincia tuvo, y lo que más se hizo. Des que hubimos allegado al pueblo de Naco y recogido maíz, frisoles y ají, y con 3 principales de aquel pueblo que allí en los maizales prendimos, a los cuales Gonzalo de Sandoval halagó y dio cuentas de Castilla, y les rogó que fuesen a llamar a los demás caciques, que no se les haría enojo ninguno, fueron así como se lo mandó, y vinieron 2 caciques. Mas no pudo acabar con ellos que se poblase el pueblo, salvo traer de cuando en cuando poca comida, ni nos hacían bien ni mal, ni nosotros a ellos. Y ansí estuvimos los primeros días, y Cortés había escrito a Gonzalo de Sandoval, como de antes dicho tengo, que luego le enviase a Puerto de Caballos 10 soldados de los de Guacacualco, y todos nombrados por sus nombres, y entre ellos era yo uno, y en aquella sazón estaba yo algo malo, y dije a Sandoval que me excusase, porque estaba mal dispuesto, y él que lo había gana, y ansí quedé. Y envió 8 soldados muy buenos varones para cualquiera afrenta, y aún fueron de tan mala voluntad, que renegaban de Cortés y aún de su viaje, y tenían mucha razón, porque no sabían cierto si la tierra por donde habían de ir estaba de paz. Acordó Sandoval de demandar a los caciques de Naco 5 principales indios, que fuesen con ellos hasta el Puerto de Caballos, y les puso temores que si algún enojo recibía alguno de sus soldados, que les quemaría el pueblo y que les iría a buscar y dar guerra. Y mandó que en todos los pueblos por donde pasasen les diesen muy bien de comer. Y fueron su viaje hasta el Puerto de Caballos, donde hallaron a Cortés, que se quería embarcar para ir a Trujillo, y se holgó con ellos, y supo cómo quedábamos buenos. Y los llevó consigo en los navíos, y luego se embarcó, y dejó en aquella villa de Puerto de Caballos a un Diego de Godoy por su capitán, con hasta 40 vecinos que eran todos los más de los que solían ser de Gil González de Ávila y de los nuevamente venidos de las islas, y de que Cortés se hubo embarcado y su teniente Godoy quedó en la villa, con los soldados que más sanos tenía hacía entradas en los pueblos comarcanos, trujo 2 de ellos de paz. Mas como los indios vieron que los soldados que allí quedaban estaban todos los más de ellos dolientes y se morían cada día, no hacían cuenta de ellos, y a esta causa no les acudían con comida, ni ellos eran para illo a buscar, y pasaban gran necesidad de hambre, y en pocos días se murieron la mitad de ellos, y se despoblaron otros 3 de ellos que se vinieron huyendo donde estábamos con Sandoval. Y dejallo he aquí en este estado, y volveré a Naco, que, como Sandoval había visto que no se querían venir a poblar el pueblo los indios vecinos y naturales de Naco, aunque los enviaba a llamar muchas veces, y a los demás pueblos comarcanos, no venían ni hacían cuenta de nosotros, acordó de ir en persona y hacer de manera que viniesen, y fuimos luego a unos pueblos que se decían Jirimonga y Aculaco, y a otros 3 pueblos que estaban cerca de Naco, y todos vinieron a dar la obediencia a su majestad. Y luego fuimos a Cuismitán y a otro pueblo de la sierra, y ansimesmo vinieron, por manera que todos los indios de aquella comarca venían de paz, y como no se les demandaba cosa ninguna más de lo que ellos querían dar, no tenían pesadumbre de venir, y de esta manera estaba todo de paz hasta donde pobló Cortés la villa que agora se dice Puerto de Caballos. Y dejémonos esta materia, porque por fuerza tengo de volver a decir de Cortés, que fue a desembarcar al puerto de Trujillo, y porque en una sazón acaecen 2 o 3 cosas, como otras veces he dicho en los capítulos pasados, y tengo de meter la pluma por los pasos contados, dónde y de qué manera nosotros conquistábamos y poblábamos, como muy claramente lo habrán visto los curiosos lectores, y aunque se deje por agora de decir de Sandoval y todo lo que en la provincia de Naco le avino, quiero decir lo que Cortés hizo en Trujillo. Cómo Cortés desembarcó en el puerto que llaman de Trujillo, y cómo todos los vecinos de aquella villa le salieron a recibir y se holgaron mucho con él, y de todo lo que allí hizo. Como Cortés se hubo embarcado en el Puerto de Caballos, y llevó en su compañía muchos soldados de los que trujo de México y los que le envió Gonzalo de Sandoval, y con buen tiempo en 6 días llegó al puerto de Trujillo, y cuando los vecinos que allí vivían, que dejó poblados Francisco de las Casas, supieron que era Cortés, todos fueron a la mar, que estaba cerca, a le recibir, y le besaron las manos, porque muchos vecinos de aquellos eran bandoleros de los que echaron de Pánuco, y fueron en dar consejo a Cristóbal de Olí para que se alzase. Y los habían desterrado de Pánuco, según dicho tengo en el capítulo que de lo habla, y como se hallaban culpantes, suplicaron a Cortés que les perdonase.
y Cortés con muchas caricias y ofrecimientos los abrazó a todos y los perdonó, y luego se fue a la iglesia y después de hecha oración, le aposentaron lo mejor que pudieron, y le dieron cuenta de todo lo acaecido del Francisco de las Casas y del Gil González de Ávila, y por qué causa degollaron a Cristóbal de Olí, y cómo se habían ido camino de México. Y cómo habían pacificado algunos pueblos de aquella provincia. Y como Cortés bien lo hubo entendido, a todos los honró de palabras y con dejalles los cargos según y de la manera que los tenían, excepto que hizo capitán general de aquellas provincias a su primo Saavedra, que ansí se llamaba, lo cual tuvieron por bien. Y luego envió a llamar a todos los pueblos comarcanos, y como tuvieron nueva que era el capitán Malinche, que ansí le llamaban, y sabían que había conquistado a México, luego vinieron a su llamado y le trujeron presentes de bastimentos, y cuando se hubieron juntado los caciques de 4 pueblos más principales, Cortés les habló con doña Marina y les dijo las cosas tocantes a nuestra santa fe, y que todos éramos vasallos del gran emperador que se dice don Carlos de Austria, y que tiene muy grandes señores por vasallos. Y que nos envió a estas partes para quitar sodomías y robos e idolatrías, y para que no consienta comer carne humana, ni hubiesen sacrificios ni robasen, ni se diesen guerra unos a otros, sino que fuesen hermanos y como tales se tratasen, y también venía para que diesen la obediencia a tan alto rey y señor como les había dicho que tenemos, y le contribuyan con servicios y de lo que tuvieren, como hacemos todos sus vasallos. Y les dijo otras muchas cosas la doña Marina, que lo sabía bien decir, y los que no quisiesen venir a se someter al dominio de su majestad, que les castigaría, y aun fray Juan de las Varillas y los 2 religiosos franciscos que Cortés traía les predicaron cosas muy santas y buenas, y lo que decían, los frailes franciscos se lo declaraban 2 indios mexicanos que sabían la lengua española, con otros intérpretes de aquella lengua, y más les dijo, que en todo les guardaría justicia, porque ansí lo mandaba nuestro rey y señor. Y porque hubo otros muchos razonamientos y los entendieron muy bien los caciques, dijeron que se daban por vasallos de su majestad y que harían lo que Cortés les mandaba. Y luego les dijo que trajesen bastimento a aquella villa, y también les mandó que viniesen muchos indios y trujesen hachas, y que talasen un monte que estaba dentro en la villa, para que desde allí se pudiese ver la mar y puerto, y también les mandó que fuesen en canoas a llamar 3 o 4 pueblos que están en unas isletas que se llaman los Guanajes, que en aquella sazón estaban pobladas, y que trujesen pescado, pues que tenían mucho, y ansí lo hicieron, que dentro en 5 días vinieron los pueblos de las isletas. Y todos traían presentes de pescado y gallinas. Y Cortés les mandó dar unas puercas y un berraco que se halló en Trujillo, y de los que traía de México para que hiciesen casta, porque le dijo un español que era buena tierra para multiplicar con soltalles en las isletas sin ponerles guarda, y ansí fue como dijo, que dentro en 2 años hubo muchos puercos y los iban a montear. Dejemos esto, pues no hace a nuestra relación, y no me lo tengan por prolijidad en contar cosas viejas, y diré que vinieron tantos indios a talar los montes de la villa que Cortés les mandó, que en 2 días se vio claramente muy bien la mar, e hicieron 15 casas, y una para Cortés muy buena. Y esto hecho, se informó Cortés qué pueblos y tierras estaban rebeldes y no querían venir de paz, y unos caciques de un pueblo que se dice Papayeca, que era cabecera de otros pueblos, que en aquella sazón era grande pueblo, que agora está con muy poca gente o casi ninguna, le dio a Cortés una memoria de muchos pueblos que no querían venir de paz, que estaban en grandes sierras y tenían fuerzas hechas, y luego Cortés envió al capitán Saavedra con los soldados que le pareció que convenían ir con él, y con los 8 de Guacacualco fue por su camino hasta que llegó a las poblaciones que solían estar de guerra, y salieron de paz los más de ellos, excepto 3 pueblos que no se quisieron venir, y tan temido era Cortés de los naturales y tan nombrado, que hasta los pueblos de Olancho, donde fueron las minas ricas que después se descubrieron, era temido y acatado, y llamábanle en todas aquellas provincias el capitán Jue de Marina, que quiere decir el capitán viejo que trae a doña Marina. Dejemos a Saavedra, que está con su gente sobre los pueblos que no se querían dar, que me parece que se decían los acaltecas, y volvamos a Cortés, que estaba en Trujillo, ya le habían adolecido los frailes franciscos y un su primo que se decía Ábalos, y el licenciado Pedro López, y Carranza el mayordomo y Guinea el despensero y un Juan Flamenco, y otros muchos soldados, ansí de los que traía como de los que halló en Trujillo, y aun el Antón de Carmona, que trujo el navío con el bastimento, y acordó de los enviar a la isla de Cuba.
a La Habana o a Santo Domingo si viesen que el tiempo hacía bueno en la mar, y para ello les dio él un navío bien aderezado y calafateado con el mejor matalotaje que se pudo haber, y escribió a la Audiencia Real de Santo Domingo y a los frailes Jerónimos y a La Habana, dando cuenta cómo había salido de México en busca de Cristóbal de Olí, y cómo dejó sus poderes a los oficiales de su majestad, y del trabajoso camino que había traído, y cómo el Cristóbal de Olí hubo preso a un capitán que se decía Francisco de las Casas, que Cortés había enviado para tomar el armada al mismo Cristóbal de Olí, y que también había preso a un Gil González de Ávila, siendo gobernador del Golfo Dulce, y que teniéndolos presos, los dos capitanes se concertaron y le dieron de cuchilladas, y por sentencia, después que lo tuvieron preso, le degollaron, y que al presente estaba poblando la tierra y pueblos sujetos a aquella villa de Trujillo, y que era tierra rica de minas, y que enviasen soldados, que en aquella tierra de Santo Domingo no tenían con qué se sustentar. Y para dar crédito que había oro envió muchas joyas y piezas de las que traía en su recámara, vajilla de lo que trujo de México, y aun de la vajilla de su aparador, y por su capitán de aquel navío aun su primo que se decía Ábalos, y le mandó que de camino tomase 25 soldados que había dejado un capitán, que tuvo nueva que andaba a saltear indios en las isletas en lo de Cozumel. Y partido del puerto de Honduras, que ansí se llamaba, unas veces con buen tiempo e otras con contrario, pasaron adelante de la punta de Sant Antón, que está junto a las sierras que llaman de Guaniguanico, que será de La Habana 60 o 70 leguas, y con temporal dieron con el navío en tierra, de manera que se ahogaron los frailes y el capitán Ábalos y muchos soldados, y dellos se salvaron en el batel y en tablas, y con mucho trabajo aportaron a La Habana, y dende allí fue la fama volando por toda la isla de Cuba como Cortés y todos nosotros éramos vivos. Y en pocos días fue la nueva a Santo Domingo, porque el licenciado Pedro López, médico que iba allí, que escapó en una tabla, escribió a la Real Audiencia de Santo Domingo en nombre de Cortés, y todo lo acaecido, y cómo estaba poblando en Trujillo, y que había menester bastimento y vino y caballos, y que para lo comprar traían mucho oro, y que se perdió en la mar de la manera que ya dicho tengo. Y como aquella nueva se supo, todos se alegraron, porque ya había fama, lo tenían por cierto, que Cortés y todos nosotros sus compañeros éramos muertos, las cuales nuevas supieron en la Española de un navío que fue de la Nueva España, y como en Santo Domingo se supo que estaba de asillento poblando Cortés las provincias que dicho tengo, luego los oidores y mercaderes comenzaron de cargar 2 navíos viejos con caballos y potros, y camisas y bonetes y cosas de bujerías, y no trujeron cosa de comer, sino una pipa de vino, ni fruta, salvo los caballos y todo lo demás de tarabasterías, entre tanto que se armaban los navíos para venir, que aún no habían llegado al puerto. Quiero decir que como Cortés estaba en Trujillo, se le vinieron a quejar ciertos indios de las islas de los Guanajes, que sería de allí 8 leguas, y dijeron que estaba ancleado un navío junto a su pueblo, y el batel del navío lleno de españoles con escopetas y ballestas, y que les querían tomar por fuerza sus maceguales, que se dice entre ellos vasallos, y que a lo que han entendido, son robadores, y que ansí les tomaron los años pasados muchos indios, y los llevaron presos en otro navío como aquel que estaba surto. Y que enviase Cortés a poner cobro en ello, y como Cortés lo supo, luego mandó armar un bergantín con la mejor artillería que había y con 20 soldados y con buen capitán, y les mandó que en todo caso tomasen el navío que los indios decían, y se lo trujesen preso con todos los españoles que dentro andaban, pues que eran robadores de los vasallos de su majestad, y mandó a los indios que armasen sus canoas, y con varas y flechas que fuesen junto al bergantín, y que ayudasen a prender aquellos hombres. Y para ello dio poder al capitán. Pues yendo con su bergantín armado y muchas canoas de los naturales de aquellas isletas como los del navío que estaba surto los vieron ir a la vela, no aguardaron mucho, que alzaron velas y se fueron huyendo, porque bien entendieron que iban contra ellos, y no los pudo alcanzar el bergantín, y después se alcanzó a saber que era un bachiller moreno que había enviado la Audiencia Real de Santo Domingo a cierto negocio a nombre de Dios, y parece ser descayeron del viaje, o vino de hecho sobre cosa pensada a robar los indios de los Guanajes. Y volvamos a Cortés, que se quedó en aquella provincia pacificándola, y volveré a decir lo que a Sandoval le acaeció en Naco.